Qué lindo estar juntos en casa. Bueno, hoy me tocó, hace cuánto no me tocaba. Y la palabra del día de hoy, algo que el Señor venía hablando a mi corazón, pero me costó ponerlo en palabras. Y puede ser que vaya un poco larga la predica, pero se llama Esto no es justo. ¿Qué es la justicia? Según Google, la justicia es ética, equidad y honradez. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que le corresponde. Es aquel sentimiento de rectitud que gobierna la conducta y hace acatar debidamente todos los derechos de los demás. Entonces, actuar con justicia es cuando se actúa con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas con equidad, igualdad y sin discriminación. Yo no sé ustedes, pero si pienso en mí desde chica, parece que todos venimos como con un hambre de justicia desde que somos chicos. Y enseguida estamos comparándonos con otros. Me acuerdo cuando yo era chica, yo viví gran parte de mi vida con mi abuela en casa. O sea, vivían mis padres, mi hermano, mi abuela y yo. Y yo tenía un problema con mi abuela. Es que ella todos los días le hacía la cama a mi hermano y a mí no. Y no era justo. ¿Por qué se la estás haciendo a él? No es justo. Acá no hay igualdad. Eso no era justo. Me decía, no, pero vos tenés que aprender bien. Pero él también tiene que aprender a hacerse la cama. Para mí no era justo. Y era chiquita. Y seguimos creciendo y hay situaciones que nos parecen injustas. Y pensamos, no, esto no es justo. Me acuerdo también de otra situación en el liceo. Siempre tuve un problema con el inglés. Me encantaría saberlo perfectamente, pero me cuesta mucho, aunque lo estudie. Y teníamos una prueba de inglés, yo había estudiado, pero no me estaba saliendo mucho, y veo que una compañera tenía la cuadernola abierta en el piso, copiando yo. Pero no la ven, eso no es justo. No dije nada tampoco para tanto, pero me dio cosa, pero fue tipo, esto no es justo. Y después ver la nota, un 6, apenas llegué, esto no es justo, 12. Entonces pareciera que siempre en nuestro interior hay un sistema como un hambre de justicia. Esto no es justo, ¿por qué me está pasando esto a mí? En estos ejemplos parecen, ay, se me trancó acá, parece que fueran pavadas o simplezas o cosas, pero seguro alguno de ustedes está pensando en alguna situación que en la vida pensó, no, esto no era justo. Pero desde lo más simple, como era esto, como un hacer la cama, o bueno, que se ganara una nota injustamente, hay situaciones en la vida que nos hacen pensar que pasamos por cosas que no eran justas. No eran justas, yo no me merecía esto es injusto, a mí no me trataron con igualdad en este momento. Y la vida a veces da muchas vueltas. Tenemos que pasar por situaciones que a veces no son justas, que pueden ser por decisiones que nosotros tomamos equivocadas, o también por cosas que se toman las personas de nuestro entorno que nos afectan. Y esto no es justo. Entonces puede ser que mires para atrás desde ahora y digas, pero ¿por qué tuve que pasar eso? Eso no era justo. O que ahora en este momento te veas sumergida en una situación o sumergido en una situación que digas, no, esto no es justo. Entonces, pensaba en eso, en cómo siempre estamos viendo esto no justo o comparando. Pero si miramos en la Biblia, hay diferentes historias. Y si tuviera que elegir una y decir, no, pobre, eso no fue justo, es la vida de José. José. Entonces ahora quiero hacer como un recorrido por su historia. Y cómo en situaciones que no eran justas, él siguió siendo inquebrantable, él siguió siendo íntegro
y siguió caminando con propósito y mirando a Dios más allá de lo que estaba pasando a su alrededor. Porque hay cosas que nos van a pasar, que son inevitables. Pero acá vamos a aprender cómo también, caminando con el Señor, las cosas pueden ser diferentes. Más allá de que hayan situaciones injustas. La historia de José se relata desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. Así que voy a hacer como un resumen. Pero podría ser una serie de muchos capítulos y de muchas temporadas, con altos y bajos, nada más parecido a la vida real. Que a veces parece que está todo bien y de repente... Bueno, en Génesis 37:4 comienza con José, era un muchacho, era el menor de sus hermanos. Y dice que él era, se dice muchas veces que era el favorito de su padre, porque el padre le regaló una túnica de colores y a los hermanos no. Pero hay un detalle que aparece antes de esto, que dice que José era distinto de sus hermanos. Los hermanos tenían mala fama donde iban, y José lo que hacía era contarle a su padre la fama de ellos, pero él se guardaba íntegro e intachable. Entonces ahí dice que Israel amó a José más que a todos sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez, y ahí le dio una túnica de diversos colores. Esta túnica, este regalo de su padre a José, generó celos en sus hermanos, generó que lo miraran con desprecio. Y encima sigue. Después el Señor le habla a José a través de sueños. El Señor le muestra a José lo que va a pasar en el futuro. Y él lo cuenta. Y la verdad es que su familia no era favorecida en el sueño, digamos. Muestra cómo sus hermanos se inclinarían ante él. Entonces sus hermanos le tenían envidia. Y ahí empezó a crecer un sentimiento en contra a José. Resulta que en un momento el padre le dice a José: anda a ver qué están haciendo tus hermanos. Y él va a ver, los hermanos se habían ido a otra ciudad, y cuando ven que viene José de lejos, lo miran, dicen: acá viene el soñador. Se burlan de él, lo menosprecian por lo que él había contado y dicen: vamos a matarlo. Ellos estaban conspirando para matarlo. Sus propios hermanos querían matar a José, querían matar al soñador de la familia. Y resulta que, bueno, uno entró como en sí y le dice: no lo matemos. Bueno, vamos a tirarlo a la cisterna, ¿no? Porque tenían ese sentimiento, pero sentían culpa y estaban como en un vaivén. Y lo terminan tirando en una cisterna. Luego pasa el tiempo, bueno, ahí lo venden como esclavo y los ismaelitas lo venden a la casa de Potifar, que era un gobernante en Egipto. Entonces José había sido menospreciado por sus hermanos, lo habían conspirado para matarlo, bueno, se repitieron, pero lo vendieron como esclavo. Los hermanos mintieron a su padre y ahora José estaba en una nación que no era su nación, en una casa que no era su casa, estaba solo, sin su familia. Su padre ni sabía qué le había pasado, entonces no podría pensar que lo iban a buscar, porque ni siquiera los hermanos sabían dónde estaba. Eso no era justo. Si José se hubiera puesto a pensar, de seguro decía: esto no es justo. No es justo lo que me está pasando. Pero ahí me llama la atención lo que hizo José. Dice que José se vuelve el mayor en la casa de Potifar. Era tal la confianza que Potifar tenía para José que le hacía como si fuera dueño de todo. No tenía dudas para él. Él podía decidir sobre los bienes de Potifar, podía abrir y cerrar, tenía la clave de la caja fuerte. José se había ganado la confianza de Potifar. Si bien estaba viviendo una situación que no era justa,
estaba en un lugar que no tendría que estar. Él siguió viviendo con integridad. Y la integridad fue lo que en medio de ese problema lo siguió manteniendo en gran estima donde estaba. Y dice que todo lo que tocaba le salía bien, porque Dios lo bendecía, porque Dios estaba con él. Estaba pasando un momento espantoso. Si él mismo se hubiera mirado a él, podría tener pena de él. Podría haberse quedado tirado en la casa sin hacer nada porque mis padres me hicieron esto, mi hermano me vendieron. Pero no, él donde estaba se levantó e igual hizo siempre lo mejor. Entonces, después parecía que todo estaba bien de nuevo, ¿no? Estaba lejos de la casa, estaba lejos de sus hermanos, pero pareciera que todo iba estando bien. Bueno, ya tenía su lugar, ya tenía confianza, ya podía moverse con libertad. Bueno, era una situación injusta, pero pareciera que todo se iba ordenando. Y ahí aparece la esposa de Potifar. Y dice que José era hermoso. No te pongas celosa. Entonces la esposa de Potifar se insinúa a José. Se quiere acostar con José. Y José la rechaza y se va corriendo. Y dice que él toma a ella parte de sus vestiduras. Y después dice que es él el que se quiso acostar con ella, que la quiso violentar, digamos. Cuando llega Potifar, el que tanto confiaba en él, al que le había dado toda la confianza, lo echan en la cárcel. Y ahí de vuelta pareciera que fuera un sub y baja de la vida de José. Estaba bien en la casa del padre, estaba mal. Volvía a estar bien en la casa de Potifar, en la cárcel. Pero hay algo que pasa también en la cárcel. Vez tras vez, lo que puedo ver en la vida de José es que no deja que la situación que está viviendo contamine su interior, porque estando en la cárcel también se vuelve a ser uno de los principales de la cárcel, porque podían confiar en él. Él seguía moviéndose con integridad. Pero imagínense, estaba en la cárcel, podría haberse quedado quieto, no sé qué se haría en la cárcel, estar acostado todo el día o trabajando en lo que te mandaran, pero se ve que había algo diferente en él. Y de vuelta, todo lo que tocaba el Señor lo bendecía. Y así pasaron años y siguieron en la cárcel. Y en un momento sucede que otras dos personas que estaban presas, que eran el copero y el panadero del rey, tienen sueños. Y José los ve y les dice: ¿qué les pasa? Hoy los noto raros, tienen las caras tan tristes. Le dice: no, lo que pasa es que tuvimos unos sueños de noche y no entendemos nada, no hay nadie que nos pueda interpretar estos sueños. Y José les dice: el único que puede interpretar sueños es Dios, cuéntenme, a ver, porque él tenía a Dios presente en su vida. La integridad era la que lo movía. Y cuando le cuentan, José interpreta estos sueños. Y uno era favorable, que el copero iba a volver a ser el copero del rey, iba a estar del faraón, iba a estar al lado. Y el otro era que lo iban a matar. Pero él, cuando le interpreta el sueño al copero, le dice: por favor, acordate de mí cuando vuelvas a hacer tu servicio. Por favor, acordate de mí. Y después dice que el copero volvió a su lugar y se olvidó de José por 2 años. Imagínense, yo si pienso en José, parece injusticia tras injusticia tras injusticia. Y si él se mirara a sí mismo, podría decirse las peores cosas de sí mismo. Podría tener lástima de él perfectamente, porque había sido vendido por sus hermanos cuando lo quisieron matar, había sido esclavo, había estado en la cárcel y ahora era olvidado. Era olvidado por alguien a que él había ayudado.
si Él quisiera verse con esos ojos, podría quedarse tirado en el suelo, porque no era justo. Pero muchas veces en la vida vamos a tener que pasar por injusticias. Nosotros también, siendo hijos de Dios, aún caminando en integridad como lo hacía José, vamos a pasar por injusticias. Pero lo que hizo la diferencia en José es lo que hizo mientras estaban esas injusticias. Él no quedó teniendo lástima de sí mismo, sino que hay 3 cosas que ya noté. Primero, a tener integridad en todo tiempo. Él tuvo integridad en todo tiempo, siendo hijo, siendo esclavo y siendo prisionero. Siempre fue íntegro y esforzado. Entonces, una persona con integridad y siendo esforzado como lo fue él, va a triunfar tanto como esclavo o como rey. Si la integridad dirige nuestras vidas en todo tiempo, más allá de las injusticias, si el Señor es el que guía nuestros pasos, sin importar la situación, vamos a triunfar tanto como esclavos o como rey, porque luego vamos a seguir viendo la historia. Y después, hacer de nuestra realidad nuestro mejor amigo. No importa lo que nos pasa por fuera, importa más lo que nos pasa por dentro. Él estaba en situaciones pésimas, pero no dejó que eso contaminara su interior. No dejó que eso contaminara tampoco aún su actitud en medio de la adversidad. Más importante de lo que nos pasa por fuera es lo que nos pasa por dentro. Yo creo que lo que veo es que al principio, antes de que pasara por todas estas situaciones, José tuvo un sueño, 2 sueños, donde el Señor le mostraba lo que iba a pasar. Entonces yo creo que en algún desánimo, porque seguro lo tuvo, él tenía que sostenerse, tenía una palabra del Señor. Tenía algo en que apoyar sus pies, decir, no, yo no soy esclavo, yo no soy un simple prisionero. El Señor tiene algo con mi vida. Y José tenía eso. Pero nosotros también tenemos algo. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Hay cosas que se manifiestan y no las vemos y que las tenemos que creer por fe. Estas son la regeneración, la salvación, la vida eterna. Las creemos mediante la fe, no las palpamos. Pero hay mucho más. Hay cosas que no vemos con los ojos físicos, pero sí con los ojos de la fe. Creemos que Dios nos salvó porque la palabra de Dios nos dice. Pero la Biblia nos revela muchas más cosas de Dios y también de nosotros mismos. La Biblia nos dice que el Señor va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos dice que Dios es un Dios justo, confiable. En Él podemos tener descanso. La Biblia dice, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, sin fuerzas, que yo les voy a dar descanso. Dice que Él va a renovar las fuerzas del cansado y darle al que no tiene ninguna. La Biblia dice que Dios proveerá todo lo que nos falte. La Biblia vez tras vez dice cosas acerca de lo que nosotros podemos vivir si confiamos en Dios. Y eso es la certeza de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero Dios quiere que empiece a experimentarlo. La fe es que estas cosas pasen de estar en la teoría y empezar a vivirlo. Dios quiere ser nuestro refugio. Dios quiere ser nuestro consuelo en el tiempo de la crisis. Dios quiere ser nuestro ayudador. Él quiere ser quien sostiene nuestros pasos. Él quiere ser quien nos corrija también. Entonces, es la certeza, la convicción de lo que no se ve.
José tenía esos sueños, eso que lo sostenía, pero nosotros, en medio de la adversidad, tenemos la fe. Tenemos la fe de que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y eso trae seguridad a nuestras vidas. Él está presente en nuestras luchas. Él está presente en lo que parece injusto. No es justo, pero Dios también está presente en eso que parece que es injusto, sosteniéndote, acompañándote. La convicción de lo que no se ve, la convicción de que no es solo teoría, sino que Él está conmigo siempre, que Él está conmigo aún en medio del dolor, la convicción en mi corazón. Entonces eso genera una resistencia en nuestras vidas de que pase lo que pase. Vamos a seguir viviendo en esa integridad. Vamos a seguir viviendo mirando al Señor, porque tenemos una convicción más grande de lo que las situaciones nos están diciendo. Y en Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos fe, no retrocedemos por esas convicciones que no se ven, pero podemos vivir, que nos sostienen en todo tiempo. La convicción de lo que no se ve. Y también dice que la fe es la certeza de lo que se espera. También hay promesas del Señor para el futuro. La certeza de lo que se espera. José tenía una certeza de lo que esperaba. Tenía esa certeza de lo que el Señor le había mostrado en sus sueños. La certeza de lo que se espera. ¿Qué tenemos para el futuro? Sabemos que hay salvación para nuestras almas. Sabemos que reinaremos juntamente con Cristo. Tenemos esperanza de la vida eterna. Pero además de todo lo que se viene luego, Dios tiene algo también para nosotros en esta vida. No sé cuántos tienen promesas de Dios. Promesas para su casa, para su familia, para ustedes mismos. Pero las promesas de Dios no son algo que sea algo humano, algo que ver con riquezas o con cosas materiales. Tienen más que ver con ser un instrumento de Dios en donde nosotros estamos, donde nosotros nos movemos. En ser ese instrumento de Dios para transformar vidas, en ser ese instrumento de Dios para cambiar realidades. Eso tiene más que ver con lo que son el propósito de Dios en nuestras vidas, para transformar a otros, para llevar a las personas a que conozcan a Cristo. Entonces, ¿qué nos va a sostener en el medio de eso que parece que no es justo? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe tiene que estar viva en nuestros corazones. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si seguimos un poco mirando la vida de José, resulta que después de 2 años de que el copero se había olvidado de él, el faraón tiene 2 sueños. Después lo pueden leer, es sobre las vacas gordas, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Las vacas flacas se comen a las vacas gordas, pero parece que no se comieron nada porque siguen flacas. Y el faraón dice, ¿y esto? Llama a los más sabios de todo el país. A los más sabios, a todos llama el rey para que le interpreten el sueño y nadie se lo podía interpretar. Y ahí el copero, pero en la cárcel hay una persona que Dios le revela los sueños. Y ahí inmediatamente van a buscar a José a la cárcel. Lo van a buscar, lo llaman, se afeita, lo bañan.
Lo llevan ante el rey. Y allí el rey le cuenta sus sueños y José interpreta estos sueños. José le dice, las 7 vacas gordas significan 7 años de prosperidad, las 7 vacas flacas significan 7 años de pobreza. Y José, además de interpretarlo, le dice, bueno, acá habría que buscar alguna estrategia en estos 7 años, porque tendría que todo lo que se coseche también reservar para los siguientes 7 años. Y el rey ve a José y dice, no hay nadie que sea tan inteligente como este hombre. No hay nadie. Y lo ve y lo pone como gobernador para llevar adelante toda esta estrategia. Pero llegó a este final José, porque la integridad fue lo que lo dirigió en cada uno de los pasos, en cada momento donde parecía que no era justo. Y dice en Génesis 41 que por su sabiduría José se convirtió en el gobernador de Egipto. Por su sabiduría. Pero tuvieron que pasar tantas cosas para que llegue ese momento. Y ahí no termina todo. Sigue pasando el tiempo. Están los 7 años de riqueza, digamos. Empiezan los años de escasez. Y Egipto era el único país que tenía comida. Entonces vienen de todas las naciones a comprar comida a Egipto. Vienen de todas las naciones a buscar comida ahí. Y entre esas personas que fueron a buscar comida fueron sus hermanos, los mismos que lo habían vendido hace años, los mismos que lo habían desechado, los mismos que querían matarlo, fueron y se presentaron a José. Y al principio no lo reconocían. No sabían que era José. Habían pasado tantos años, habían pasado más de 20 años. José tenía 17 años cuando lo vendieron. 30 años cuando lo sacaron de la cárcel y fue presentado a Faraón. Después dice que ya habían pasado los 7 años de abundancia y estaban empezando a pasar los años de hambre. Entonces habían pasado más de 20 años desde que sus hermanos le habían hecho eso y no lo reconocían. Y después de un vaivén que después lo pueden leer en la Biblia, dice que José se da a conocer a sus hermanos. Esto está en Génesis 45 y dice que al darse a conocer José a sus hermanos, se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Todos escucharon los gritos de José llorando. José era un hombre de Dios. José sabía interpretar sueños, Dios le daba sueños. José era tan sabio que lo consideraron el más sabio y pudo llegar a ser gobernador. José era el que podía utilizar los recursos de un país entero, salvó un país entero y salvó los países vecinos. Pero José no había resuelto un conflicto de hace 20 años que lo estaba siguiendo. Un conflicto de hace 20 años. José lo había evitado, nunca había vuelto a la tierra. Él le pregunta a sus hermanos, ¿su padre sigue vivo? Antes de decirle que él era José. Él había huido de ese conflicto. Hay cosas que tenemos que solucionar. No tienen que pasar 20 años. Porque podemos ser prósperos. Él era rico, ya era el gobernador. Él era usado por Dios, era un
pero había un conflicto que no había resuelto. Había algo que había dejado de lado y que no lo estaba dejando caminar en libertad. 20 años de un conflicto no resuelto. Y lloró amargamente y se desgarró, y todos en Egipto lo escucharon, todos en el palacio. 20 años. Gente, hay cosas que tenemos que resolver. Porque el sueño de Dios no era que José fuera el gobernador y que José simplemente salvara a las personas y que se inclinara, sino que a través de José una nación entera fuera salva y que también Israel luego fuera salvo. Pero 20 años de un conflicto no resuelto podría traer distorsión al sueño de Dios sobre José. $20 años. Y José tenía razón en llorar amargamente, si nos ponemos a pensar. Pero fueron 20 años donde Dios nunca, pero nunca lo dejó solo en el medio de las injusticias. José fue íntegro, pero el Señor estaba con él. Decía que el Señor bendecía todo lo que tocaba sus manos. ¿Pero por qué? Pareciera que seguía ese dolor sin que él mismo se diera cuenta, porque lloró amargamente cuando se vio enfrentado con este problema. Y el Señor estaba con él, pero no podemos seguir ignorando estas cosas. Muchas veces vamos a vivir cosas injustas.